En el 2009, precisamente hubo un cambio curricular. Entonces, la nomenclatura inorgánica dejó de ser parte de enseñanza media. Lo que me parece que no sé si fue bueno o no, pero en todo curso universitario de química general nos pasan inorgánica. O sea, todos los que estudian algo relacionado con ciencia, que estudien, que sea bioquímica, farmacia, química, ingeniería en alimentos, medicina, todos van a ver nomenclatura inorgánica, obstetricia, no sé, todo lo relacionado con ciencias en cursos de química general tienen nomenclatura inorgánica. Yo imagino que los que están acá tuvieron nomenclatura inorgánica. O sea, para nadie, o la mayoría, tiene nociones de la nomenclatura inorgánica, excepto las personas que salieron hace un rato, digamos, porque no era parte del currículum hace 2 años atrás. Entonces los que salieron de cuarto medio hace 2 años no vieron nomenclatura inorgánica. Los que salieron en cuarto medio el año pasado, o los que van a salir ahora, probablemente sí la hayan visto. Ahora, este contenido de nomenclatura inorgánica es bien de conocimientos, hay que aprender mucha terminología, hay que aprender sufijos, prefijos, y es un ejercicio que es parte de ustedes. Yo les puedo dar las herramientas, pero finalmente el conocimiento es algo que se aprende. Así está definido hoy. Yo les puedo enseñar estrategias para aprender, etcétera, pero finalmente ustedes son los que tienen que ir repasando este tipo de cositas. Por eso la idea de la clase no es mencionarle los conocimientos, sino ir dándole como ciertas ideas, ciertos tips de las diferencias que hay en las nomenclaturas, en los distintos tipos de nomenclatura y en los distintos tipos de compuestos que se pueden formar. Esa es como la idea de la clase de nomenclatura inorgánica. Obviamente vamos a ir viendo nombres y cosas así, pero la idea es esa, que ustedes vayan interiorizándose con la nomenclatura en general, ¿ya? Yo les voy a dejar en la guía, obviamente les dejé una guía, y les voy a subir después una guía de ejercicios para que vayan completando y vayan practicando. Ya, entonces, ¿de qué se trata la nomenclatura inorgánica? Ya sabemos que la nomenclatura es la forma de nombrar compuestos. Ya vimos nomenclatura orgánica, ahora en el electivo nos vamos a pasar a la inorgánica, que es básicamente lo mismo. La nomenclatura es el nombre que establece la identificación de un compuesto. Si ustedes leyeran documentos técnicos de nomenclatura, la idea de la nomenclatura es identificar compuestos de manera fidedigna. O sea, cualquier persona refiriéndose, usando la nomenclatura, podría ser capaz de identificar al 100% un compuesto, con la cantidad de átomos que componen una molécula. Ya la nomenclatura, esa es la finalidad que tiene, identificar completamente un compuesto, con sus elementos, la cantidad de átomos que lo componen, por lo tanto la fórmula molecular. Nosotros vamos a definir o investigar 3 nomenclaturas, que son las que se han usado siempre. Hay una nomenclatura que se llama la IUPAC, o es la nomenclatura sistemática, también aparece en algunos textos, que es la que tiene prefijos, ya es la nomenclatura de los prefijos, esa es la IUPAC, que basa los nombres de las sustancias utilizando los prefijos multiplicadores, como el mono para referirse cuando hay un solo elemento, di cuando hay 2, o penta cuando hay 5, octa cuando hay 8. Entonces es la forma más simple de mencionar una molécula, solamente mencionando la cantidad de átomos que la componen, en el fondo. Entonces, por ejemplo, si uno viera este compuesto de cobalto, este compuesto de cobalto está compuesto por un cobalto y un oxígeno. Entonces, como se trata de un óxido, después vamos a ver en detalle algunos compuestos binarios o terciarios. Esto sería un monóxido de cobalto, porque tiene solamente un oxígeno. Si yo tuviera, supongamos, un
cobalto CO o 3, supongamos. Esto sería un trióxido, porque tengo 3 oxígenos en la molécula, pero sería un trióxido de dicobalto, porque hay 2 cobaltos en la molécula. ¿Se dan cuenta? O sea, la nomenclatura IUPAC siempre es la que tiene la utilización de prefijos de número delante de los átomos que componen una molécula. En este caso, por ejemplo, el dióxido de plomo, el monóxido de cadmio, el trióxido de dilantano. Ustedes conocen bien el monóxido de carbono, o conocen bien el dióxido de carbono. ¿Ya? Esa es una nomenclatura IUPAC. ¿Ya? Entonces siempre relacionamos la nomenclatura IUPAC sistemática con los prefijos de número. Existe otro tipo de nomenclatura que se llama nomenclatura stock. Yo puse acá la de números romanos, ¿ya? Que nombra los compuestos escribiendo al final del nombre, en números romanos, la valencia de elemento. La valencia del elemento. Hemos hablado ya qué es lo que es la valencia, ¿verdad? Hemos dicho que la valencia es el número de electrones que un átomo cualquiera aporta al enlace. Esa era la valencia. Cuando hemos hablado de enlace químico. También hablamos del número de oxidación. Número de oxidación. La diferencia que tiene el número de oxidación, y creo que lo comentamos alguna vez, es que el número de oxidación voy a necesariamente identificarlo con el signo más, si es que corresponde, o con el signo menos. Pero la valencia no necesariamente tengo que definir si es positivo o negativo, sino que la valencia me va a decir cuántos electrones está aportando un átomo al enlace. Entonces podría ser, si yo hablo de valencia 1, podría ser menos 1 o más 1. A veces la valencia es como sin signo. ¿Ya? Por ejemplo, en cualquier átomo, ¿dónde encuentro la valencia del átomo? Por ejemplo, en este óxido de hierro, ¿dónde encuentro la valencia del hierro? Entonces ahí tenemos que definir algunas cosas que nos van a servir para otorgarle, asignarle nombre a las moléculas. Primero, le voy a dar otra carga, que el oxígeno va a tener valencia 2, menos 2. Ya, ese es la valencia que yo le voy a otorgar al oxígeno. Hay algunas excepciones y el oxígeno no está con valencia menos 2, pero eso probablemente lo vean en sus cursos universitarios. A nosotros ahora nos interesa que el oxígeno tenga valencia 2. Por ejemplo, las excepciones son los peróxidos, en donde la valencia del oxígeno no es 2. El hidrógeno va a tener valencia 1. Y aquí podría ser más o menos. Ya va a depender de qué tipo de compuestos forma el hidrógeno. Pero para nosotros, para poder asignar nombre, vamos a decir que el hidrógeno tiene valencia 1. ¿Ya? Eso es lo que yo tengo que aprenderme. Ya con eso tienen la mitad de los ejercicios de nomenclatura resueltos. El oxígeno tiene valencia 2, el hidrógeno tiene valencias 1. Y lo otro son cositas que vamos a ir aprendiendo en el camino. Por ejemplo, algo que ya deberíamos conocer, por ejemplo, es que los elementos del grupo 1 de la tabla periódica, que son, vamos a eliminar el hidrógeno acá, ¿sí? El litio, el sodio, el potasio, por ejemplo. Cuando forman un compuesto, el litio, el sodio y el potasio, ¿qué valencia tendrán? ¿Cuál es la valencia que tendrán los elementos del grupo 1, por ejemplo? Más 1. Más 1. Los elementos del grupo 1, como ya sabemos que son metales, lo más probable es que cedan un electrón, entonces van a tener valencia 1. Y eso nos va a servir a la hora de asignar nombres, porque nosotros sabemos que si un elemento es del grupo 1, lo más probable es que la valencia que tiene en el compuesto sea la 1. Y lo mismo va a pasar, por ejemplo, con
elementos del grupo 2, como el calcio, el magnesio. El calcio y el magnesio van a actuar, van a generar moléculas utilizando su valencia. Y su valencia va a ser valencia 2, más 2 en este caso, porque son metales y van a ceder 2 electrones. Entonces esas cositas vamos a tener que recordarlas. ¿Qué otro grupo? Por ejemplo, probablemente los del grupo 6, o los del grupo 16, 6 o 16, que en realidad es 16A, 6A, como el oxígeno, el azufre. Ya sabemos que el oxígeno es 2, pero el azufre también generalmente va a actuar con valencia 2, aunque el azufre podría tener 4 y 6 también. Y yo les tengo una tablita con alguna excepción y con los elementos que habitualmente se usan para este tema de la nomenclatura. Entonces, ya conociendo que el oxígeno tiene valencia 2 y el hidrógeno tiene valencia 1, aquí ya tenemos estos tres y están resueltos. Porque sabemos que el oxígeno actúa con valencia 2. El hidrógeno en este con valencia 1. El hidrógeno acá con valencia 1. Entonces, yo tengo que definir cuando tenga un compuesto, primero si son elementos binarios o terciarios. Van a ser compuestos binarios aquellos que están formados por dos átomos, por dos elementos, como esta unión de hierro con oxígeno. Hay solo dos, por lo tanto es un compuesto binario. Lo mismo con este y lo mismo con este de acá. Yo podría poner un H2SO4. Esto es un compuesto terciario o ternario, porque tiene tres elementos formando una molécula. Pero fíjense que acá también tengo hidrógeno, que tiene valencia 1, tengo oxígeno, que tiene valencia 2. Entonces yo podría determinar la valencia del que me está faltando. ¿Por qué puedo saberlo? Porque un elemento en la naturaleza es neutro, entonces no puede tener cargas. Entonces todas las cargas de una molécula, todas las valencias de los elementos tienen que sumar 0. Y ahí voy a hablar más de los estados de oxidación. Entonces cuando ustedes les presentan una molécula, les van a mostrar estos subíndices, ¿cierto? Que vimos que en estequiometría, estos subíndices indican el número de átomos que forman la molécula. O sea, este fierro 2 o 3 está formado por 2 hierros y está formado por 3 oxígenos. Eso me está diciendo esto. En esta molécula hay 2 hierros y hay 3 oxígenos. ¿Cuál es la valencia del oxígeno? 2. En este caso me sirve decir que es 2 menos. Si yo calculo la totalidad de cargas acá, tengo 6 cargas negativas totales, ¿verdad? Porque tengo 3 oxígenos y cada oxígeno tiene una carga 2 menos. Entonces en total tengo 6 cargas negativas. Para que la molécula de óxido de hierro sea neutra, necesariamente tienen que haber 3 cargas positivas acá, en el hierro. Porque de esa forma, esas 3 cargas positivas por cada uno, si tengo 2, me dan 6 cargas positivas. De esa forma, tengo la neutralidad de la molécula. Ya, pero para no hacer eso, cada vez que me pongan una molécula, la nomenclatura es bien simple. Además de señalarme la cantidad de átomos de hierro que tiene la molécula, me está diciendo la valencia que tiene el oxígeno. Entonces la valencia está cruzada. La valencia del oxígeno es 2 y la valencia del hierro es 3. La valencia del hidrógeno, sabemos cuál es, ¿cierto? Es 1. Ya, pero el 1 está escondido ahí, porque en general los 1 no se anotan. Entonces la valencia del hidrógeno es 1 y la valencia del níquel es 3. La valencia del hidrógeno, sabemos que es 1, que está aquí, está escondida. La valencia del hidrógeno es 1 y la valencia del selenio es 2. Entonces, en una molécula cualquiera, en una molécula de un compuesto binario, siempre la valencia está anotada como su índice indicando la cantidad de átomos del otro. ¿Ya? Entonces, si les ponen un NaCl, la valencia del hidrógeno es 1, porque está acá, y la valencia del cloro, la valencia del sodio es 1, y la valencia del cloruro también es 1. No está anotada ninguna.
¿sí o no? MgCl2, por ejemplo. La valencia del cloro generalmente es 1, porque es un halógeno. Los grupos halógenos generalmente actúan con la valencia 1, y la valencia del magnesio, ¿cuál es? 2. Entonces, cuando yo vea un compuesto binario, puedo saber la valencia inmediatamente porque es el número que me está indicando el subíndice. Pero si pongo QO, ¿qué valencia tiene el cobre en ese compuesto? 2. La valencia del cobre en este compuesto es 2, efectivamente, porque en realidad aquí me dice 1 y 1, pero yo sé que la valencia del oxígeno es 2, ¿verdad? Entonces esto está escrito como una fórmula empírica a partir de esta. Es un Q2 o 2. Claro, la valencia del oxígeno es 2 y la valencia del cobre también, pero yo escribo la fórmula de esta forma, la fórmula molecular real, QO, pero la valencia es 2 del cobre. El cobre 1 sería Q2O, porque ahí está la valencia del oxígeno, y acá ese 1 es la valencia del cobre. Profe, ¿Ya? ¿yo cómo se la carga? Eso es una buena pregunta. En general, cuando uno ve un compuesto, las moléculas, por convención, se anotan siempre en sentido metal-no metal. ¿Ya? Siempre yo a la izquierda voy a anotar el metal y a la derecha voy a anotar el no metal. ¿Qué significa eso? Que siempre a mi izquierda voy a tener las cargas positivas y siempre a la derecha voy a tener las cargas negativas. Dicho de otra forma, porque yo puedo tener el CO2, por ejemplo, que ahí tengo dos no metales, o un metaloide y un no metal. Entonces, para generalizar, siempre a la derecha se va a anotar el compuesto de mayor electronegatividad. O sea, siempre a la derecha va a ir el negativo y a la izquierda va a ir el positivo. ¿Ya? Así a lo mejor se entiende mejor. Siempre a la izquierda voy a anotar el que está positivo y siempre a la derecha voy a anotar el negativo. Entonces, en el monóxido de carbono o en el dióxido de carbono, este que anoté acá, el oxígeno, ¿qué valencia tendría? En realidad, el carbono, ¿qué valencia tendría el carbono acá? 2. Carbono, 2. ¿Ya? Vamos a dejarlo así. ¿Y el oxígeno? El oxígeno es 1, porque eso es lo que me dice esta fórmula. Me está diciendo CO2, me está diciendo que el oxígeno tiene valencia 1 y el carbono 2. Pero yo sé que el oxígeno no puede ser 1, ¿verdad? Tiene que ser 2. Entonces, esta fórmula es mentirosa, es la fórmula empírica. La molécula realmente es C2 o 4, porque así logro una fórmula empírica C2O, CO2, perdón. Entonces aquí el oxígeno tiene valencia 2 y el carbono tiene valencia 4. Entonces el carbono acá es más 4 y el oxígeno es menos 2. O sea, el que está a la izquierda es el positivo y el que está a la derecha es el negativo. Y así se formó el CO2. Profe, entonces se trabaja con la de fórmula molecular y no empírica. Claro, a partir de la empírica uno debería ser capaz de generar la molecular, digamos. ¿Ya? O sea, siempre vamos a llegar y vamos a ver más adelante cuando veamos los ácidos, los oxoácidos o las sales ternarias, que muchas veces vamos a tener fórmulas empíricas, pero en realidad deberíamos ver la fórmula real. ¿Ya? Sobre todo cuando se adiciona agua, bueno, pero ahí lo vamos a ir viendo. Por eso es importante saber que el oxígeno siempre tiene valencia 2 y el hidrógeno tiene valencia 1 como referencia para saber si la fórmula corresponde o no corresponde. Por ejemplo, aquí esta fórmula del sulfuro de hierro me dice que es 2,3. ¿Ya? El hierro puede tener valencia 2 y 3. Entonces yo podría tener, voy a borrar esto que está aquí abajo para que me quede espacio.
el azufre podría, el hierro podría formar dos sulfuros. ¿Ya? Podría porque tiene valencia 2 y 3. Entonces podría formar el sulfuro de hierro de este tipo, porque aquí el azufre tiene valencia 2 y el hierro tiene valencia 3, y me faltaría el sulfuro, pero con el hierro con valencia 2. ¿Cómo debería escribir eso? Yo podría escribirlo así: hierro, azufre. El azufre tiene valencia 2 y el hierro tiene valencia 2. Perfecto, esta es mi fórmula desarrollada, digamos. Entonces la fórmula debería ser esa. Fs, sulfuro de hierro. Si se fijan, esta es la nomenclatura Stock. Y la nomenclatura Stock lo que señala siempre es que uno debería nombrar la molécula, después vamos a ver cómo se nombran los óxidos, los sulfuros, etc. Pero lo que es característica de la nomenclatura Stock es esto, que entre paréntesis y el número romano se indica la valencia del metal o del elemento que es menos electronegativo, ¿eh? Así vamos a llamar, del elemento que está a la izquierda. Esto sería un sulfuro, claro, de hierro, pero es un sulfuro de hierro 3, porque esa es la valencia del hierro. Este sulfuro de hierro que está acá también es un sulfuro de hierro, pero lo que caracteriza a este sulfuro de hierro es la valencia del hierro, que en este caso sería 2. Eso es la nomenclatura Stock. Ya todas las moléculas se pueden nombrar como nomenclatura Stock. El nombre y entre paréntesis al final la valencia del elemento que está a la izquierda, que puede ser el metal o el menos electronegativo, vamos a decirlo así. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo se llamaría esto según la nomenclatura Stock? El NiH3. Yo sé que todavía no hemos visto cada una de las moléculas, pero eso es un hidruro. ¿Ya? El NiH3 es un hidruro. ¿Por qué es un hidruro? Ya lo vamos a ver con detención en un ratito más. Pero el nombre que recibe esta molécula es hidruro de níquel. Hidruro de níquel. Si me preguntan por la nomenclatura Stock, ¿qué valencia le pongo ahí? ¿Qué valencia debería ir entre paréntesis en el hidruro de níquel? La del níquel. El níquel, ¿qué valencia tiene el níquel? 3. 3. ¿Cómo lo sé? Porque el hidrógeno siempre tiene valencia 1, y ese 1 está ahí. Y el níquel tiene valencia 3. Entonces esto es un hidruro de níquel 3. Esa es la nomenclatura Stock, ¿ya? La de los números romanos. Entonces tenemos nomenclatura UPAC, que es con los prefijos de número. Monóxido, dióxido, tridruro, tetracloruro de carbono, por ejemplo. La nomenclatura Stock, que usa los números romanos al final, señalando la valencia, y nos queda una tercera, que es la nomenclatura tradicional, o yo le puse o de sufijos, que utiliza prefijos y sufijos, y va a utilizarse dependiendo de la cantidad de valencias que tenga un elemento. ¿Ya? Si un elemento tiene una valencia, una sola valencia, por ejemplo, el Na2O, esto es un óxido de sodio. ¿Ya? El sodio tiene valencia 1, lo sabemos, está acá, y el oxígeno tiene valencia 2. Perfecto. Este es un compuesto, un óxido que tiene solamente una valencia. El sodio tiene una valencia. ¿Cómo se llamaría en la nomenclatura UPAC? Esto, ya sé que la UPAC tiene que ver con los prefijos de número. Esto sería un monóxido de sodio, por ejemplo. Monóxido de sodio. ¿Ya? Monóxido de sodio. Bueno, yo he visto monóxido de monosodio incluso. Ya sé que está relacionado con esos prefijos, con el prefijo de número. ¿Cómo sería el nombre en la nomenclatura Stock de esto? Sería un óxido de sodio, entre paréntesis, 1, ¿verdad? Ya, esto está correcto,
óxido de sodio 1. Lo que señala la nomenclatura igual es que si el elemento tiene solamente una valencia, da lo mismo si se le pone o no. Entonces esto podría ser perfectamente óxido de sodio a secas, porque sabemos que el sodio tiene solo una valencia, así que no me voy a confundir. El problema es cuando ya los elementos empiezan a tener más valencias, como por ejemplo 2 valencias. Si el elemento, bueno, y la nomenclatura tradicional, ¿qué señalaría al respecto? Señalaría que al final del nombre uno debería colocarle el sufijo ico. Entonces, según la nomenclatura tradicional, este compuesto sería el óxido sódico. Sería un óxido sódico. El óxido sódico. ¿Ya? Eso sería según la nomenclatura de sufijo. Voy a usar el sufijo ico al final. Pero ¿qué pasa cuando hay 2 valencias? Como por ejemplo el hierro 2 y el hierro 3. Ahí tengo 2 valencias. Dice que el elemento debería llamarse al final con el sufijo oso cuando se usa la menor valencia. Aquí vamos a tener que aprendernos esto. Y cuando se usa la mayor valencia, debería ser el sufijo ico. Entonces, por ejemplo, el óxido que forma el hierro 2 sería feo, ¿verdad? Porque aquí tengo la valencia del oxígeno, que es 2, la valencia del hierro, que es 2, por lo tanto, es feo. Y el hierro 3 sería Fe2O3. Y ahí tengo las dos. Este óxido, según lo que me están señalando esto, es el óxido ferroso. Y el hierro, el Fe2O3, donde el hierro está usando la mayor valencia, es el óxido férrico. Entonces voy a tener compuestos que son ferrosos en este caso, y otros que son férricos. ¿Qué pasaría en el caso del cobre, por ejemplo? Porque el cobre puede tener valencia 1 y puede tener valencia 2. ¿Cómo se llamarían los compuestos de cobre 1? ¿Corroso? Cuproso. Ah, sí, es corroso. Óxido cuproso, sulfuro cuproso. Bueno, ahí uno le va poniendo el nombre, pero serían cuprosos. ¿Y cómo serían los del cobre 2? Cúprico. Cúprico. Óxido cúprico, sulfuro cúprico, etc. ¿Ya? El apellido ya lo sabemos, ¿ya? Pero va a depender de cuál es la valencia que tiene el elemento. Y lo mismo acá. Acá, en la nomenclatura UPAC, este se llama monóxido de hierro y este se llama trióxido de dihierro. Y en la nomenclatura Stock, esto es un óxido de hierro 2 y esto es un óxido de hierro 3. Y en nomenclatura tradicional es un óxido ferroso y este es un óxido férrico. Entonces podemos nombrar los compuestos usando las 3 nomenclaturas. Lo importante es que sepamos la diferencia. UPAC siempre utilizando esos prefijos de número. La Stock utiliza entre paréntesis el número romano la valencia del elemento. Y la tradicional utilizaría entonces estos sufijos oso, ico, dependiendo de la valencia. Ya, pero aquí se complica más todavía, porque hay elementos que tienen 3 valencias. Entonces, la nomenclatura me dice, usted va a mantener los prefijos oso e ico para valencias más altas, y la valencia más baja le va a agregar un hipo adelante del oso. Por ejemplo, el cromo parece que tiene 3 valencias. Voy a adelantar un poquito para ver una tabla que tengo aquí yo. ¿Cuál tiene 3? Déjenme buscar. El azufre. El azufre. Retrocedimos. Por ejemplo, tengo el SO. Tengo el SO2 y tengo el SO3. Ya tengo 3 óxidos de azufre. ¿Qué valencia tiene el azufre ahí? En este SO.
¿Qué valencia tiene el azufre en ese óxido de azufre? 2. 2. Muy bien. Tiene valencia 2, porque el oxígeno tiene 2, el azufre 2, entonces por eso no están anotadas, ¿verdad? ¿Qué valencia tiene el azufre acá? +4. 4. Perfecto. Porque sería el oxígeno tiene 2 y el azufre 4, por eso es SO2. ¿Y la valencia del azufre en este óxido? 6. Tiene valencia 6. Perfecto, porque sería 2 con 6, 1 y 3. Entonces, la valencia más baja es 2. Esto es un óxido de azufre, podríamos llamarlo que es un monóxido de azufre, un dióxido de azufre, un trióxido de azufre, ¿verdad? Como yupa. Podría ser el óxido de azufre 2, 4 o 6, si estamos usando la nomenclatura stock. Y en este caso, la valencia más baja sería óxido hiposulfuroso. O sea, mantengo el nombre de mi elemento menos electronegativo, el que está anotado a la izquierda, y le agrego el hipo por delante como prefijo y oso como sufijo. Por lo tanto, esto sería un óxido hiposulfuroso. El que viene, que es el SO2, que tiene la valencia central, digamos, intermedia, sería el óxido sulfuroso. Y el que tiene la mayor valencia sería el óxido sulfúrico. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando hay 4 valencias? Por ejemplo, ya, el cloro tiene más, pero el cloro puede tener valencia 1, 3, 5 y 7. 1, 3, 5 y 7. Entonces podría formar vamos a anotar 4 óxidos. ClO, ClO. Aquí vamos a usar la valencia 1 del cloro. Por lo tanto, esto sería un Cl2. Cl2O. Aquí vamos a usar la valencia 3. Entonces esto sería un Cl2O3. Aquí vamos a usar la valencia 5. Entonces sería un Cl2O5. Y esto sería un Cl2O7. Tengo 4 óxidos de cloro. Cuando pasa eso, la nomenclatura me dice que el de menor valencia, que sería el Cl2O, debería llevar el nombre hipooso. ¿Va? Entonces esto sería el óxido hipocloroso. La que viene después, que sería la valencia 3, sería el óxido cloroso. Luego, la tercera valencia sería el óxido clórico. Y la valencia más alta, que es la novedad, debería ser per-ico. Prefijo per, sufijo ico, la valencia más grande. Entonces, este óxido sería el óxido perclórico. Y así ocurre con todos los elementos que tengan 4 o más valencias. En algunos textos he visto que sale que cuando los elementos tienen valencia 1 y 2, se usa el hipooso. Cuando tienen valencia 3 o 4, se usa el oso. Cuando tienen valencia 5 o 6, se usa el ico. Y cuando tienen valencia 7 o 8, se usa el perico. Ya, pero eso lo vi una vez y tiene sentido, pero me parece mejor aprenderlo de esta forma. O sea, si tienen 4 valencias, la más baja, no importa cuál sea, tiene que ser hipooso, la segunda oso, la tercera ico y la última perico. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? No, profe. Profe, yo, Sí. es que, ¿cuál es la diferencia entre valencia y número de oxidación? Mira, al final los términos son muy parecidos, ya se pueden usar las dos, pero el número de oxidación tiene que ver más con justamente eso, con los procesos redox. Y para eso nosotros necesitamos necesariamente saber si son positivos o negativos, para saber si se perdieron o se ganaron electrones en el proceso. Pero para ahora, el término octava oxidación o valencia, vamos a usarlos como sinónimos, porque lo que nos interesa es saber la capacidad, no, la cantidad de electrones disponibles para el enlace que ha tenido un elemento, sin fijarme mucho en el signo. Por ejemplo, aquí no me preocupa mucho el signo que tenga ese 1 en el cloro. No me preocupa si es 5 o menos 5, no sé si es más 5 o menos 5. Lo puedo averiguar, ¿eh? Pero no me interesa qué es, me interesa saber qué número tiene, ¿no? Ya para distinguir si es la mayor o el menor. Pero es fácil saberlo, porque yo les dije acá que el cloro
Bueno, en este caso el cloro está a la izquierda, por lo tanto sería el menos electronegativo. Y el oxígeno sería el más electronegativo. Entonces, ¿cuál sería el signo de ese más, de ese cloro? El signo de ese cloro sería positivo. Sería más 5. El 7 es lo mismo, porque está a la izquierda, acuérdense que está... O sea, yo lo noté a la izquierda el cloro. Entonces tiene que ser el positivo. El 3 también sería el positivo. El 1 también sería el positivo, porque lo estoy poniendo como el elemento menos electronegativo. O sea, lo estoy poniendo como un metal ahí. ¿Ya? Pero si te fijas, no me interesa qué signo tiene. ¿Ya? Me interesa saber el número, ¿no? Me interesa saber el número para saber dentro de la escala dónde lo pongo, si es el menor o es el más alto, o está al medio, para poder llamar a sus compuestos. ¿Ya? Muy En bien. este caso lo vamos a usar como sinónimo. Gracias. Ok. Bien, ya conociendo las tres nomenclaturas, entonces, por ejemplo, y aquí teníamos las nomenclaturas de la nomenclatura tradicional. Entonces, mis prefijos van a ser hipo y per, y los sufijos van a ser oso e ico. Entonces, esto se va a ir mezclando siempre. Voy a tener el hipo con oso, o el oso solo, y después voy a tener el ico solo, y después voy a mezclar el perico. Entonces va a ser hipo oso, ico, perico. Esas van a ser las 4 mezclas que voy a tener dependiendo de la cantidad de estados de oxidaciones o valencias que tenga mi elemento. Por ejemplo, el carbono tiene solamente una valencia más 4, un estado de oxidación más 4. Por lo tanto, sus compuestos son carbónicos. ¿Ya? Si usa el más 4. El arsénico, más 3 más 5, entonces va a ser arsenoso o arsénico. ¿Ya? Oso e ico. El azufre, 2, 4 y 6, hiposulfuroso, sulfuroso, sulfúrico. Cloro, 1, 3, 5, 7, hipocloroso, cloroso, clórico, perclórico. ¿Ya? Entonces, entremos en materia. Ahora vamos conociendo los compuestos. Compuestos binarios, los óxidos. Los óxidos son compuestos binarios constituidos por un metal o un no metal más un oxígeno. Pero fíjense en la nomenclatura o en el símbolo. El oxígeno siempre está a la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que el oxígeno siempre tiene la carga negativa. ¿Ya? Y ya sabemos que es 2. O sea, va a ser menos 2. La del oxígeno acá. Yo podría llamar a los óxidos usando las 3 nomenclaturas entonces. La única diferencia va a estar en la nomenclatura tradicional, que hace distinciones entre óxidos y anhídridos. ¿Y cuál es esa distinción? Que el óxido es el que está formado por oxígeno y un metal. Y el anhídrido es un óxido que está formado por el oxígeno y un no metal. Entonces, por ejemplo, ustedes conocen muy bien el CO2, que podríamos nombrarlo con nomenclatura UPAC. CO2. ¿Cuál es la valencia del carbono acá? Ya lo habíamos visto, es 4, ¿cierto? Valencia 4. Nomenclatura UPAC, dióxido de carbono, ¿verdad? Dióxido de monocarbono, podríamos decir. Ya, pero dióxido de carbono, nomenclatura UPAC. Perfecto. Nomenclatura stock sería óxido de carbono 4, ¿cierto? Porque me está mencionando ahí la valencia que tiene el carbono, óxido de carbono 4. Pero en la nomenclatura tradicional, ahora llamaría esto como anhídrido, ¿ya? Porque el carbono es un no metal. Entonces aquí se llama anhídrido. Esto pueden usarlo como ejemplo. Ustedes saben que el anhídrido es este, ¿ya? Porque es un no metal. El anhídrido carbónico. ¿Y por qué es carbónico? Porque el carbono podría tener 2 valencias. Podría tener valencia 2 y valencia 4. Si hubiera tenido valencia 2, sería el anhídrido, podría ser carbonoso. Y valencia 4, carbónico. ¿Ya? Ya me estoy adelantando. ¿Cómo se llamaría este óxido entonces, según todas las nomenclaturas? Este es un óxido y este es un metal o un no metal, el nitrógeno. ¿Cómo lo consideramos? No metal. Un no metal. Entonces estaría dentro de los anhídridos.
Según la UPAC, este óxido sería un trióxido de dinitrógeno. ¿Ya? Esa era la UPAC, que me dice cuántos átomos hay en la molécula. Trióxido de dinitrógeno. La nomenclatura Stock es la que voy a tener que poner entre paréntesis al final la valencia. Pero para esta nomenclatura esto sigue siendo un óxido de nitrógeno. Y la valencia del nitrógeno en este compuesto es 3, ¿verdad? Entonces es un óxido de nitrógeno 3. Y según la tradicional, esto sería un anhídrido. Y sería un anhídrido ahí tengo varias opciones. Porque ¿qué valencia puede tener el nitrógeno? No. Quiero mostrarle esto. Antes de. Aquí yo puse algunos compuestos comunes con sus valencias. Por ejemplo, a ver, no puse ninguno no puse ninguno del grupo 1 porque ya sabemos que todos deberían tener valencia 1. Tampoco hay del grupo 2. Por ejemplo, el aluminio es del grupo 3. Tiene valencia 3. Ya sigue como la constante de los metales. Fíjense que el hidrógeno tiene 2 valencias, más 1 y menos 1. Entonces la valencia que a mí me importa es 1. Va a depender de dónde lo ponga, si es más o menos. Pero lo que interesa es el valor. El nitrógeno tiene 4 valencias. 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Recordar eso, el nitrógeno tiene 4 valencias. Ahora, insisto, hace 10 años que no hacíamos nomenclatura a nivel preuniversitario, hace 10 años, pero nunca se preguntó a este nivel de memoria. O sea, es bien raro, es muy difícil que tuvieran que aprenderse las valencias. En la universidad sí van a tener que aprendérselas, pero a este nivel no creo necesario que se las aprendan. Yo creo que las preguntas deberían ir en otro sentido. O si es necesario que se las aprendan, si es necesario que las utilicen, les van a decir algo. Les van a decir, mira, esta es la tabla de valencia de algunos metales. Ya, utilizando esto, ¿qué pasa con los nombres? ¿O qué tipo de ácido se forma? Ya, pero es muy difícil que pregunten memoria de valencias. Es muy difícil. Fíjense que el cromo, por ejemplo, el manganeso, el molibdeno, que son metales, tienen 5 valencias. 2, 3, 4, 5 y 6. El molibdeno, 2, 3, 4, 5, 6. Manganeso, 2, 3, 4, 6, 7. Níquel tiene 2 valencias. Cobre tiene 2 valencias. Entonces ahí va a depender de las características electrónicas de cada átomo. A mí me interesa que tengan en memoria el carbono, por ejemplo, valencia 2 y 4. El nitrógeno, valencia 2, 3, 4 y 5. El cloro, que creo que no lo puse el cloro. No, sí está. El cloro, 1, 3, 5 y 7. El cobre, 1 y 2. El hierro, 2 y 3. ¿Ya? Esos son como los más comunes. Fíjense que el cloro, el bromo, tienen muchas valencias. El bromo tiene 1, 3, 5 y 7, igual que el cloro. Pero el flúor, a pesar de ser del mismo grupo de los halógenos, tiene 1. No 1. En general los halógenos participan con valencia 1 en sus compuestos. ¿Ya? Pero hay algunos como el bromo y el cloro que pueden irse al otro extremo. ¿Se acuerdan ustedes que decíamos que un elemento se estabiliza electrónicamente cuando forma enlace y los halógenos se estabilizaban ganando un electrón y por eso tienen esta oxidación -1, pero podrían perder los 7 que tienen y ahí se estabilizarían con valencia 7, o sea, con una estado de oxidación +7. ¿Ya? Entonces, el nitrógeno vimos que era 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? En este compuesto, el nitrógeno está actuando con valencia 3. Entonces, ¿cómo se llama este anhídrido? Según la nomenclatura tradicional, tengo 4 opciones. El más bajito es hiposo,
el siguiente es oso, luego ico, y el último, perico. El nitrógeno podría tener valencia 2, esa sería la más baja. Luego 3, que es esta, por lo tanto estoy en la segunda. Entonces este debería ser el anhídrido nitroso. El anhídrido nitroso. Anhídrido nitroso. Fíjense que acá tiene valencia 5, en este otro compuesto, el N2O5. Entonces ese es el anhídrido nítrico. Si yo tuviera el N2O7, esto sería el anhídrido pernítrico, si existiera. Si aquí ¿Profe? sí, Se añade el sufijo anhídrido porque es un no metal, ¿o no? porque es un no metal. Solamente por eso. Solo los no metales se llaman anhídridos. Si yo hablara del F2 o 3, bueno, tiene la misma estructura, pero es un óxido de metal. Entonces, en el caso de la nomenclatura tradicional, ahora sería óxido. Sería óxido férrico u óxido ferroso, si estuviera utilizando otra valencia. Pero ahí es un óxido. Es el óxido verdadero para la nomenclatura tradicional. Los no metales son anhídridos. Anhídridos de nitrógeno, nitroso, anhídrido carbónico, anhídrido sulfuroso, anhídrido sulfúrico. ¿Cuál sería el anhídrido sulfúrico? El azufre tenía varias valencias. Azufre 2, 4 y 6. Azufres 2, 4 y 6. ¿Cuál es el anhídrido sulfuroso? Ya, pues tengo 3 valencias. Según la nomenclatura, cuando hay 3, el más chiquitito debería ser hipooso. Entonces el de aquí sería hipooso. La del medio sería oso, ya esa es la que estoy buscando entonces, porque la más grande sería ico. Entonces la más bajita sería hiposulfuroso, la 4 sería sulfuroso, y la 6 sería sulfúrico. Entonces si estoy hablando de la valencia 4, para formar un óxido, un anhídrido, sería S2 o 4, o SO2. Este es el anhídrido sulfuroso. Ya estoy en la valencia del medio del azufre, anhídrido sulfuroso. ¿Mm? Y el S2 o 6 o SO3 sería el anhídrido sulfúrico. ¿Ya? Entonces los anhídridos son no metales. Los óxidos son metales. Bueno, eso con los óxidos. Valencias comunes. Entonces, por ejemplo, tengo aquí una lista de algunos óxidos. Óxido de hierro 3, por ejemplo. ¿Puedo saber la fórmula? Esa es la idea de las nomenclaturas. Si me dan el nombre en cualquiera de las nomenclaturas, yo podría generar la fórmula. El óxido de hierro 3. Me están diciendo que el hierro, aquí falta el paréntesis, me están diciendo que el hierro tiene valencia 3, y es un óxido. Entonces debería ser un Fe con O. El oxígeno tiene valencia 2. Y el hierro me están diciendo que tiene valencia 3. O sea, esa debería ser la fórmula del óxido de hierro 3. ¿Cómo se llama este óxido de hierro 3 en nomenclatura tradicional? Para eso debería conocer cuántas valencias tiene el hierro. Y sabemos que tiene valencia 2 y 3. Entonces esta es la valencia más alta. Esto sería un óxido, porque es metálico, férrico, ¿verdad? La valencia más alta, el sufijo ico. Óxido de cloro 5, paréntesis, la fórmula. Cloro y oxígeno. Cloro valencia 2, no, perdón, oxígeno valencia 2, cloro valencia 5. Ese es el óxido de cloro 5. ¿Cuál es el nombre tradicional de esto? Es un anhídrido, porque es un no metal, ahora, y tengo que saber cuántas valencias tiene el cloro, pero sabemos que tenía 5 valencias,
1, 3, 5 y 7. O sea, estoy hablando de la cuarta valencia, de la tercera valencia. Y era hipo-oso, oso, ico-perico. Entonces, como la tercera es ico, anhídrido clórico. Anhídrido clórico. ¿Y cuál sería la UPAC de esto? La UPAC era la que me hablaba de los prefijos por número. Entonces, la UPAC de acá sería un pentóxido o un pentaóxido de dicloro. O sea, me estoy refiriendo, usando prefijos de número, a la cantidad de átomos que componen esta molécula. Eso. Pasemos a los hídridos. Un hídrido es cualquier molécula que tiene hidrógeno. Y ahí yo voy a encontrar dos tipos distintos de hídridos, dependiendo si es un metal el que se une al hidrógeno o si es un no metal el que se une al hidrógeno. ¿Y por qué son diferentes? Porque fíjense en el orden en el que se escriben, ¿no? Si yo escribo el hidrógeno a este lado, ¿qué carga tendría este hidrógeno? Yo dije al principio que el hidrógeno siempre tiene valencia 1. Valencia 1. Pero en este caso, esa valencia 1, ¿qué carga tiene? ¿Qué signo tiene esa valencia? ¿Cuál es el estado de oxidación del hidrógeno acá? -1. Es -1. Es -1 porque ahora lo estoy anotando a la derecha. O sea, es el negativo. El más electronegativo. Y acá va a ser +1 porque está escrito a la izquierda. ¿Ya? Ese es el sentido que tiene escribir a la izquierda o a la derecha, no es al lote. En el agua, por ejemplo, ¿qué carga tiene el hidrógeno? Está escrito a la izquierda. O sea, es +1. Esa es la carga que tiene el hidrógeno en el agua. O sea, no es lo mismo escribir eso que poner OH2, que nos encanta ese poner nosotros al revés la cuestión, pero así no se escribe. ¿Y por qué? Porque la convención es que a la izquierda se anotan los positivos y a la derecha van los negativos. Ahora, esto es importante porque el hidrógeno cuando es negativo es porque se une a metales. Los metales le cedieron el electrón, digamos. Y en ese caso son hidruros. Perdón. Son hidruros. Y en el caso que el hidrógeno sea positivo, porque él cedió el electrón, porque hay un no metal más electronegativo, son ácidos. Químicamente son distintos. Entonces, un hidruro, cuando el hidrógeno se une a un metal, también se podría llamar de distintas maneras, utilizando las tres nomenclaturas. Y un hidruro, si se fijan, el hidrógeno siempre tiene carga valencia 1. O sea, aquí está el 1 del hidrógeno. Y aquí está la valencia del metal. Ahí es valencia 1, acá es valencia 1. En este cobre, valencia 1. En este cobre, valencia 2. En este aluminio, valencia 3. Entonces, según la UPAC, los hidruros se llamarían, ya sabemos que la UPAC es la que ocupa los prefijos de número. En el caso, por ejemplo, del primero, del NaH, sería un monohidruro, ya pongámoslo así, monohidruro de sodio, según UPAC, ¿verdad? Y por ejemplo, el último sería un trihidruro de aluminio. Ya, eso es UPAC, es el prefijo. Según la nomenclatura Stock, los hidruros se llamarían hidruro de litio, por ejemplo. Hidruro de litio. Ya, estos son un hidruro de litio. Y entre paréntesis yo debería anotar la valencia, de caso 1. Pero ¿qué dijimos? Que si el elemento tiene solo una valencia, podría no poner esa valencia. Este hidruro de cobre se llamaría hidruro de cobre 1, y aquí sí debo ponerlo, porque existe un hidruro de cobre 2. Ya, esa es la nomenclatura Stock para los hidruros, ¿se dan cuenta? ¿Cómo sería la tradicional? Ya sé que la tradicional va de la mano con los
sufijos oso-ico y con los prefijos hipo y per. Y eso va a depender de la valencia que se use. Ya sé que el sodio y el litio tienen una sola, entonces van a ser icos. Puede ser un hidruro sódico, un hidruro lítico. Pero en el caso del cobre voy a tener que usarla, porque el cobre tengo con la valencia más baja y la más alta. Y esto sería un hidruro cuproso y un hidruro cúprico. O sea, todos son hidruros. Si es IUPAC, tengo que anotar cuántos hidrógenos tiene. Monhidruro, trihidruro, tetrahidruro, qué sé yo. Stock va a ser hidruro, y entre paréntesis tengo que anotar la valencia del metal que acompaña al hidrógeno. Y en tradicional voy a usar hidruro de el metal dependiendo de su estado de oxidación, si es más bajo o es más alto. ¿Ya? Simple. Eso es con los hidruros. ¿Qué pasa si se forma un compuesto entre hidrógeno y un no metal? Eso es un hidrácido. En ese caso, la nomenclatura IUPAC señala que uno debería nombrar el no metal terminado en uro. Entonces podría ser carburo, si es carbono, podría ser fluoruro, si es flúor, puede ser cloruro, si es cloro, nitruro, si el nitrógeno está actuando con un monometal, etc. Entonces el no metal terminado en uro, seguido de la palabra de hidrógeno. Entonces el HF es el fluoruro de hidrógeno, el HI es el ioduro de hidrógeno, el H2S es el sulfuro de hidrógeno, si estoy hablando en términos de IUPAC. Ojo que aquí igual usé el prefijo di para señalar que habían dos hidrógenos según IUPAC. La nomenclatura tradicional, por el contrario, que es la más común, siempre hay una más común dentro de las nomenclaturas. La más común en este caso es la tradicional. Y la tradicional dice que estas moléculas, estos hidrácidos, estas moléculas formadas por hidrógeno y un no metal, se llaman ácidos. Y seguido por el nombre del no metal, pero terminado en hídrico. Entonces, tal como los conocemos, tenemos el ácido clorhídrico, el ácido fluorhídrico, el ácido iodídrico, el ácido sulfídrico. Esos son los ácidos binarios. ¿Y por qué se llaman ácidos? Porque en solución son capaces de generar protones, de generar iones. En realidad uno debería escribir esto así, porque en solución acuosa hay agua, y en realidad se forma este ion hidronio, ya que da características ácidas a la solución. Por eso es un ácido. Entonces tenemos dos formas de llamarlo, como el no metal puro de hidrógeno, poco común, o la fórmula más tradicional, como el ácido no metal hídrico. Entonces, sería bueno que uno tuviera como comodines. Si ustedes conocen el HCl, ya saben qué es el ácido clorhídrico, ya saben entonces cómo se nombran todo este tipo de compuestos. ¿Cómo se llamaría entonces el HBr? Bueno, tiene la misma terminación, pues ácido bromhídrico, entonces. Y lo mismo con los hidruros. ¿No? Conocen que esto es un hidruro de litio. Bueno, todos los que tengan hidrógeno a este lado deberían ser hidruros del metal. Luego tenemos las sales binarias. ¿Ya? Que aquí las sales binarias también las podemos llamar con las tres nomenclaturas. Perdón. Y se usa un poco la terminología del hidruro. Digamos. Ya también vamos a terminar en hidruro. Pero aquí vamos a coger el elemento que es no metálico, ¿ya? Que en este caso es cualquiera que se ubique a la derecha. En este caso sería el azufre, en este caso sería el nitrógeno, acá el bromo, acá el flúor, y ese elemento es el que termina en uro. Entonces, este es un sulfuro, este es un nitruro, estos son bromuros, este es un fluoruro, seguido de el nombre del metal, y ahí va a depender de qué tipo de nomenclatura es.
Si es UPAC, entonces vamos a tener que poner los prefijos de número. Un sulfuro de hierro, un trinitruro de aluminio, un dibromuro de cobre, un trifluoruro de cobalto. Si es stock, esto va a ser un sulfuro de hierro, y ahí necesito poner el sulfuro de hierro, y necesito poner la valencia del hierro. ¿Qué valencia tiene el hierro acá? El hierro podía tener dos valencias, 2 o 3. Entonces podía formar dos tipos de sulfuros. El sulfuro 2 o el sulfuro 3. Entonces este corresponde al al hierro 2. Sulfuro de hierro 2. Ya ese sería stock. ¿Cuál sería el nombre tradicional para este sulfuro de hierro? Lo mismo, si es la valencia más baja, sería el sulfuro ferroso. ¿Ya? Esto sería el bromuro de cobre, o el dibromuro de cobre, pero en el caso de la stock sería un bromuro de cobre. ¿Y qué valencia tiene el cobre aquí? Acuérdense que los halógenos en general son 1, la valencia 1. Entonces esto es un bromo, ahí también es 1. El bromo es 1, el cobre es 2, entonces. Un bromuro de cobre 2. Ya sabemos que el cobre es 1 o 2. Entonces está usando la valencia más alta. Nomenclatura tradicional, bromuro cúprico. Bromuro cúprico. ¿Ok? No, esas son las sales binarias. Y tenemos también compuestos ternarios, que son formados por 3 átomos. Lo primero son los ácidos ternarios, o también llamados oxoácidos, oxiácidos, oxácidos, y todas esas combinaciones que se refieren a un ácido de oxígeno. Y tienen esta fórmula general: hidrógeno, no metal y oxígeno. ¿Por qué? Porque un oxácido se forma cuando reacciona en agua un anhídrido, y así lo voy a llamar yo, anhídrido, para que sepamos que es un óxido de un no metal. Cuando en agua reacciona un anhídrido, un óxido no metálico, se forma un oxácido. Por ejemplo, el dióxido de carbono que circula por su sangre está en agua. ¿Qué ácido forma? Fácil. Ya sabemos que la fórmula general de los oxácidos es esta, HXO. Entonces, primero hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tengo en esta fórmula? Tengo 2, H2. Luego viene el no metal, el carbono. ¿Cuántos carbonos hay acá? 1. Luego viene el oxígeno. ¿Cuánto oxígeno hay en total acá? 2 más 1 son 3. Ese es el ácido, el oxácido que se forma en la reacción de agua con el dióxido de carbono. Exacto, cuando su dióxido de carbono disuelto en agua en la sangre reaccionan, se convierte en ácido carbónico, que en solución está disociado como un protón y un ion bicarbonato. Y ese es el mejor buffer que tienen en la sangre para mantener el pH sanguíneo. Ya un ácido débil que sirve para mantener el pH. Ya, pero se forma a partir del dióxido de carbono y el agua. Fisiológicamente es súper importante, por ejemplo. Si uno respira, si tiene una respiración agitada, acumula dióxido de carbono y eso varía el pH sanguíneo. Ahí ustedes tienen receptores que sensan esos cambios de pH y eso va a repercutir en un aumento en la respiración o en una eliminación de protones por la orina. ¿Ya? Entonces, esta reacción es súper importante en términos fisiológicos. Ahora, ¿cómo se llama este ácido? Y para ello, entonces, tenemos que ir siempre atrás, porque el ácido va a tener el mismo nombre que el anhídrido. Entonces, si yo tengo el H2SO4, tengo que decir, pero esto se formó porque reaccionó un anhídrido con agua.
Y el anhídrido en este caso es este. ¿Cómo se llama este anhídrido? Ya sabíamos que el azufre tenía 2, 4 y 6. ¿Qué valencia tiene el azufre en este anhídrido? Tiene valencia 4, ¿verdad? Porque tengo el oxígeno 2 ahí, y esto tiene que ser un 4. Ya, el azufre tiene valencia 4 acá. Lo voy a anotar acá. El azufre tiene valencia 4. Si es del medio, ya sabe, yo sé que podía ser hipooso, oso, ico. Entonces la del medio, oso. Este es el anhídrido sulfuroso. Sulfuroso. Entonces, este es el ácido sulfuroso. ¿Ya? Entonces, el nombre del ácido depende del anhídrido que le dio origen. El H2CO3 es el ácido, no voy a poner el nombre todavía, pero ¿cómo se llama el CO2? Anhídrido. El carbono tiene valencia 2 y 4. El carbono acá tiene valencia 4 en este compuesto. Si es la valencia 4, entonces es carbónico. Carbónico. Entonces este es el ácido carbónico. Eso es ácido carbónico. Ya, esa es la forma de nombrar a los ácidos ternarios. ¿Qué ácido se formará, por ejemplo, entre la reacción de este pentóxido de difósforo y agua? ¿Cuáles son las valencias del fósforo? Vamos, yo no lo sé, more, ¿sí? No sé si está acá. Ok, el fósforo. No lo tengo, ya ves, son 3. Debe ser 3. Ya, pero yo sé que el oxígeno tiene valencia 2 y el fósforo tiene valencia 5. ¿No? Tiene 3 valencias, esta es la más alta. Esto debería ser un anhídrido fosfórico. Fosfórico. Si esto se mezcla con agua, insisto, yo debería seguir la fórmula general. Bueno, y esto va a tener algunas cosas por ahí. La fórmula general es HXO. Entonces, hidrógeno, 2. Listo. El no metal, fósforo. ¿Cuántos? 2. Oxígenos después. ¿Cuántos oxígenos tengo? 5,1, 6. Ya, bueno, entonces esto es un HPO3. ¿Ya? Porque se simplifican los números. Entonces, en realidad estos son 3 moléculas de HPO3. Y esto es el ácido fosfórico, porque viene desde el anhídrido fosfórico, por lo tanto es un ácido fosfórico. ¿Ok? Ya, pero acá hay una salvedad. Hay algunos ácidos que pueden reaccionar con más de una molécula de agua. Algunos anhídridos. Por ejemplo, ¿qué pasa si reaccionara con 2 moléculas de agua? Yo lo voy a escribir aquí para que sea más fácil después hacer el cálculo. H4O2. ¿Ya? Entonces aquí tengo un H4, tengo un P2 y tengo 5, 6, 7 o 7. ¿Vieron? H4, P2 o 7. Perfecto. Y el último tiene 3 moléculas de agua. Esto es un H6 o 3. Entonces esto es un H6, P2 y 5 y 3 son 8. O 8. Pero esto lo puedo simplificar por 2 y me queda un H3P o 4, o sea, son 2 moléculas de H3PO4. Son ácidos distintos, se forman ácidos diferentes. Todos son ácidos fosfóricos porque provienen de el anhídrido fosfórico. La única diferencia es que reaccionan con distintas cantidades de agua. Entonces, cuando sucede eso, se les pone un prefijo. Ya vamos complicando más la cosa. Cuando reacciona una sola molécula de agua, se ocupa el prefijo piro. Entonces esto realmente es el ácido pirofosfórico, porque tiene solamente una molécula de agua. Cuando reaccionan 2 moléculas de agua, es meta.
Y cuando reaccionan 3 moléculas de agua, es orto. ¿Sí está bien, no? Sí. Ortofosfórico. Entonces podemos tener distintos nombres de moléculas dependiendo de la cantidad de agua que tiene. Ya es un detalle. Al igual que los compuestos binarios, los ácidos ternarios pueden ionizarse en agua. Por ejemplo, el ácido nítrico. Ya, pero veamos de dónde viene el ácido nítrico. ¿Por qué se llama ácido nítrico? Yo sé que el HNO3 resultó de la unión de agua con un anhídrido. Entonces yo voy para atrás acá. Yo tendría que decir, si fue de agua, tengo que tener un H2, N2O6. Y así le quito un agua a esto, le voy a quitar un agua, me va a quedar un N2O5. De ahí vino el ácido nítrico, viene del óxido nítrico, por eso se llama ácido nítrico. El ácido hipocloroso, ¿de dónde viene? Voy a hacer lo mismo, el HClO. También tiene que venir de la unión de agua con un anhídrido. Entonces, yo lo voy a escribir así, H2Cl2O2. Si le quito una molécula de agua, me va a quedar un Cl2O. Ese es el anhídrido hipocloroso. Ya yo podría saber cuál es el óxido, el anhídrido que generó ese ácido. Ya por eso el nombre. ¿Ok? Ya todos estos ácidos en agua se pueden desprotonar, o sea, pueden perder estos protones, estos iones y hidrones, y generan un anión. ¿Por qué me tengo acá? Porque se fijan que los aniones dependen, el nombre de los aniones dependen del nombre del ácido. Y esto hay que hacer una relación. Los que terminen en ico, los ácidos que terminan en ico, generan iones que terminan en ato. Y los que terminan en oso, terminan en ito. Yo me acuerdo que la profesora creo que decía pico de pato, oso chiquito. Mi profesora hace 20 años atrás, en el colegio. Entonces, el pico de pato, oso chiquito. Entonces, cuando termina en nítrico, en ico, el anión es ato. Entonces, el ácido nítrico genera nitrato. El sulfúrico genera sulfatos. El carbónico genera carbonato. Entonces, el oso chiquito, si es cloroso, genera clorito. ¿Ya? El nitroso genera nitrito. ¿Ok? Y eso es como lo que tenemos que tener en claro. Ahora, yo puse esta acá solo porque esto es un ácido poliprótico. ¿Qué significa eso? Que podría desprotonarse varias veces. La primera desprotonación podría generar un protón más un H2PO4 menos. Pero esto se podría volver a desprotonar y genera un protón más un HPO4 2 menos. Y esto se podría volver a desprotonar y genera un PO4 3 menos. O sea, hay ácidos que se pueden desprotonar más de una vez. Y eso también, el ácido fosfórico también genera un buffer súper importante en nuestro sistema, por ejemplo, para mantener el pH. Y por último, no por último, los hidróxidos en la contraparte, en la reacción de agua con óxidos metálicos. Eso tienen que tener claro. El agua puede reaccionar con óxido, pero cuando la reacción es con un óxido metálico, con un verdadero óxido, se va a generar un hidróxido. ¿Ya? Un hidróxido de esta forma, un metal OH, como el NaOH, como el KOH2. O sea, tiene que haber un hidroxilo, un grupo OH, formándolo. ¿Ya? Si le dicen, oye, ¿qué hidróxido se forma en reacción entre agua y óxido de cloro? Mentira. Mentira, porque el agua con un óxido no metálico forma un ácido. Los hidróxidos se forman solo reacción de agua con óxidos metálicos. Ya eso hay que tenerlo claro. Los metales cuando reaccionan en agua, búsquenlo en YouTube,
cuando uno echa un metal al agua, se forma, incluso ni siquiera tiene que ser un óxido metálico, un metal en agua, porque hay oxígeno en la atmósfera y el agua del medio, genera inmediatamente un hidróxido. Ya esa es una reacción clásica de los metales generan hidróxido. Entonces todos los hidróxidos son metálicos, hidróxido de hierro, de sodio, de litio, de calcio, de manganeso, de magnesio, de molibdeno, todos son hidróxidos, no hay ácidos, no existen los ácidos de cobre, por ejemplo, no existen, son hidróxidos. Y aquí también podemos mencionarlo, todas tienen en realidad nomenclaturas UPAC estatitizaciones. Yo aquí no les mostré las tres nomenclaturas de los ácidos, pero lo más normal es esto, que se use la nomenclatura tradicional utilizando los prefijos y los sufijos hipooso y coperico, pero también se podrían nombrar, que son mucho más complejas, nombrar como stock y como UPAC. En el caso de los hidróxidos es más simple, porque, por ejemplo, en el caso del hidróxido de cobre, la nomenclatura UPAC, que sería esta, sería un dihidróxido de cobre. La nomenclatura stock es un hidróxido de cobre 2, informo la valencia entre paréntesis, y la nomenclatura tradicional sería un hidróxido cúprico. ¿Por qué es cúprico? Porque utiliza la valencia más alta del cobre. Si hablara de la valencia más baja del cobre, sería un hidróxido cuproso. O sea, este es el hidróxido cuproso, que está acá. Este es el cuproso. ¿Por qué? Porque el cobre en este caso tiene valencia... No, perdón. Acá el cobre tiene valencia 1, claro. Y aquí tiene valencia 2. El OH tiene valencia 1. Así que siempre aquí va a haber un 1. Y el número que está acá entonces me va a indicar la valencia del metal. La valencia real del metal. Y por último, las sales ternarias. Que piénsenlo así. Una sal ternaria se forma cuando un ácido pierde su anión. Este anión que está acá, esta parte de la molécula, es el anión del ácido. Y ese anión se junta con un metal. Entonces aquí voy a tener los estados de oxidaciones. Bueno, esto no lo voy a necesitar yo en realidad. Voy a fijar en esto, que va a ser la valencia del metal, en el caso de Z, y la valencia del anión. Entonces aquí, este ejemplo, vamos a ver cómo se llama esto. Esta molécula que está formada por calcio, cloro y oxígeno. Este 2 que está acá, se supone que es la valencia del metal, entonces, ¿cierto? ¿Y cuál sería la valencia de este anión? Sería 1. ¿Cómo se llama esto? Bueno, yo voy a suponer que este compuesto, esta sal ternaria, viene del ácido. Un ClO3 viene de un ácido. A este le voy a tener que poner un hidrógeno aquí. Y el hidrógeno este va a tener una valencia 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué número le voy a poner de valencia acá? Pienso que el calcio tenía valencia 2, está acá. El hidrógeno tiene valencia 1. Y esto tenía valencia 1, entonces queda igual. Es un HClO3. Viene de ese ácido. Pero yo le dije, hay que irse para atrás. Yo sé que esto es la reacción de un anhídrido con agua. H2Cl2O6. Esto es un agua más un Cl2O5. De ahí viene. Viene del anhídrido de cloro 5, si lo nombro como stock, o es anhídrido clórico. Entonces, si esto es un anhídrido clórico, esto es un clorato. Este es el ion clorato. ¿Me siguieron ahí? Yo primero averigüé de dónde venía, de qué ácido proviene este ion, y proviene del ácido HClO3. Averigüé entonces de qué óxido, de qué anhídrido viene ese ácido, y viene del anhídrido clórico. Y sabíamos que si termina en ico, entonces es ato, o sea, pico de pato. Anhídrido clórico, el ion es un clorato. Y esto es un clorato de calcio. Clorato de calcio 2, si es que quiero ponerle el nombre de nomenclatura stock. Entonces aquí tengo varios ejemplos. Por ejemplo,
tengo el Na3PO4. ¿Este de dónde viene? Fíjense que el PO4 es un ion, y aquí está la valencia del sodio, y aquí está la valencia del ion. Esto tiene valencia 3, el ion tiene valencia 3. Entonces esto yo lo reemplazo por un H3PO4. De ahí viene, del ácido fosfórico, Entonces este ion se llama fosfato. Este ion, ¿cómo se llama? Viene del ácido, vamos a lo que vamos. El SO4 es 2, del H2SO4. Si yo separo el agua y me queda el SO3, esta es la valencia 6, la más alta. Este es el sulfúrico, por lo tanto este es el ácido sulfúrico y este es el sulfato de calcio. ¿Ya? Esta es la nomenclatura tradicional, que es la que se usa en realidad. Sulfato de calcio, perclorato de sodio, hipobromito de magnesio, nitrito estánico. Tarea: ¿cómo se llama? ¿De qué ácido viene este? ¿De qué ácido viene ese? ¿Ya? Pero la forma de nombrarlo es esa. Ahora, yo les digo, los más comunes son el carbonato, el nitrato, el sulfato y el fosfato. ¿Cuál es el carbonato? El CO3 2-. El nitrato es el NO3-. El sulfato es el SO4 2-. Y el fosfato es el PO4 3-. Ya eso va a ir así como aprendiendo, ¿no? Ya sería más fácil. Si veo el CO3, CO3 será ese. El CO3 yo sé que es un carbonato. El NO3 ya sé que es un nitrato. El NO2 es un nitrito, entonces. El SO4 es un sulfato. El PO4 es un fosfato. Y para terminar, yo desempolvé, de verdad desempolvé materiales con preguntas tipo de nomenclatura. Indica cuál de las siguientes parejas son correctas. El MnO2 es un óxido de manganeso 4. El N2O4 es un tetróxido de dinitrógeno. El HBrO es un ácido bromoso. El MnO2 será un óxido de manganeso 4. El oxígeno tiene valencia 2 y el manganeso debería tener valencia 4, así que está bien. Es un óxido de manganeso 4. El N2O4 es un tetróxido de dinitrógeno. Según la nomenclatura UPAC, está correcto, porque me mencionó la cantidad de átomos que hay en la molécula. Así que 1 y 2. Esta era stock, ¿verdad? Y esta está nombrada como en tradicional, HBrO, ácido bromoso. ¿De dónde viene ese HBrO? HBrO. Yo sé que es la reacción de agua con un anhídrido. Entonces voy al revés. H2, Br2, O2. Si yo separo el agua del anhídrido, me queda un Br2O. Bromo 1 es la más baja del bromo. De hecho, el bromo tenía solo una. Entonces sería brómico. Debería ser brómico si tiene solo una valencia. Entonces no es bromoso. 1 y 2. El azufre y sus compuestos se usan en una variedad de procesos industriales como la producción de ácido sulfúrico. Los sulfitos sirven para blanquear papel y en la preparación de cerillos. Determina respectivamente los estados de oxidación del azufre en las siguientes especies: Na2SO4, SO3 2- y sulfuro de hierro. ¿Cuál será el estado de oxidación del azufre aquí? Ya sé que esto es una sal ternaria, por lo tanto yo podría poner un paréntesis ahí. Este es el estado de oxidación del ion SO4, pero como está escrito a la derecha, yo sé que es SO4 2-. Si es SO4 2- y sé que el oxígeno siempre es 2-, el oxígeno está aportando con 8 cargas negativas. Entonces, ¿con cuántas cargas aporta el azufre? Con 6 positivas. Tengo el SO3 2-, que es bien parecido a eso. SO3 2-.
el oxígeno está aportando con 2 cargas negativas, todos ellos, y si tengo 3, tengo 6 negativas en total. Como me están sobrando 2 negativas, entonces el azufre está aportando con 4 positivas. Profe, ¿Sí? profe, ¿cómo sé que ese 2 se lo tengo que poner al azufre y no al oxígeno? Ah, es que por eso es importante lo del paréntesis. En realidad, este 2 menos es de todo. ¿Ya? Es de todo. Yo lo puse así por costumbre, ¿no? Pero este 2 menos es de todo. Ahora, según lo que estamos conversando, y yo le saco el paréntesis a esto, me queda 2 menos, siempre la molécula, perdón, el átomo que está a la derecha es el negativo. Ya a ese acuerdo llegamos. El que está a la derecha es el negativo. Pero aquí yo tengo 4 cargas, 4 oxígenos. Y sé que el oxígeno tiene una valencia de 2. Ahora me interesa que sean negativas. Entonces son 4 por 2, son 8 negativas. El oxígeno está aportando con 8 cargas negativas. Y yo quiero que el azufre, quiero determinar cuántas aporta el azufre ahora. Y para eso me sirve el 2 menos, porque al sumar las del azufre, me tienen que sobrar 2 negativas. ¿Ya? Si fijáis, esa carga negativa es del ion, pero a mí me sirve para calcular el estado de oxidación, porque yo sé que el oxígeno tiene carga 2 menos. Entonces cada oxígeno aporta con 2 cargas negativas. En total son 8 negativas. Si el azufre tiene 6 positivas, esto me da 2 menos. Ya, pues, y esa es la carga del ion. Ya, para eso me sirve. Ah, se le resta mi incógnita, mi estado de Claro, lo oxidación. mismo acá. Lo mismo acá. El oxígeno, tengo 3 oxígenos. Cada oxígeno aporta 2 cargas negativas. En total tengo menos 6. ¿Cuál es la carga del azufre? Más 4. Porque si yo sumo esto, me da menos 2, que es la carga del ion. Entonces el estado de oxidación de aquí es más 4. El estado de oxidación de acá es más 6. El estado de oxidación de aquí, ya yo sé que el azufre tiene, el hierro tiene carga 2 y 3. Entonces podría formar 2 tipos de sulfuros, ¿no? Esto sería un Fe2S2. Ese. Entonces, aquí está la carga del azufre y aquí está la carga del hierro. Entonces el azufre en este tiene carga 2 menos. Siempre, ¿por qué sé que es 2 menos? Porque está a la derecha. Entonces las cargas serían más 6, más 4, menos 2. Más 6, más 4, menos 2. Esa es. Fíjense que acá estaba la 6, 4 y 2. Por eso es importante saber en qué posición está. El azufre acá estaba a la derecha. O sea, es el más electronegativo, tiene carga negativa. Muchos óxidos metálicos son usados como componentes o productos de las reacciones que se llevan a cabo en las pilas. Son dispositivos que convierten energía química en energía eléctrica. Por ejemplo, el HGO y el NiO. Determina la alternativa que contiene los nombres del primer óxido y el nombre stock del segundo. El nombre común, bueno, esto es la nomenclatura tradicional. Para este tenemos que encontrar la tradicional y para esta la stock. Ya partamos por la más fácil, la stock. La stock era la que tenía números romanos entre paréntesis. Entonces, este es un monóxido de... es un óxido de níquel, pero el níquel tenía 2 valencias. Si el oxígeno tiene valencia 2, entonces el níquel tiene valencia 2. Entonces esto es un óxido de níquel, paréntesis, 2. Óxido de níquel 2 está ahí, óxido de níquel 2 está ahí. La nomenclatura tradicional es la que señalaba con prefijos y sufijos, hipo, oso, y coperico. Aquí me dicen que el óxido de mercurio 2 y el otro me dice que es un óxido mercúrico. ¿Cuál es la que efectivamente es nomenclatura tradicional? La D, Claro. ¿verdad? Porque esa es la que me está señalando con sufijo. La que está en la B sigue siendo stock. ¿Ya? Ya, es bien simple. Una reacción típica en el laboratorio es H2SO4 más cloruro de bario, HCl va SO4. Con respecto a las sustancias mencionadas, selecciona la alternativa correcta. Antes de ver la alternativa, ¿qué es esto? Esto es un oxácido, ¿verdad? Un ácido ternario. ¿Esto qué es? Una sal binaria.
es un metal con un no metal. ¿Qué es esto? Un ácido binario. Esto es un ácido clorhídrico. Y esto es una sal ternaria, que de hecho proviene del ácido sulfúrico, es un sulfato de bario. Entonces, en la alternativa, se mencionan dos ácidos oxácidos. El único oxácido es este, porque tenemos una sal binaria, un ácido binario y una sal ternaria. O sea, esto no. En las reacciones existen dos sales, esto es sal binaria, antiguo esto, sal binaria. ¿Existen dos sales binarias? Existe una sal binaria, porque esto no es una sal binaria, esto es un ácido binario, ¿ya? Un hidrácido. ¿Ya? El nombre común de A es ácido sulfuroso, el nombre común de esto es ácido sulfuroso. Esto es el sulfúrico, el SO4 será el sulfúrico. Si yo voy para atrás, me va a quedar que esto es agua más SO3, valencia del azufre ahí, 6, es sulfúrico. El sulfuroso tendría que ser SO3, sulfuroso. Entonces tampoco. El nombre de C es cloruro de hidrógeno. El nombre en C es cloruro de hidrógeno. Y la última, el nombre común de B es cloruro de bario. Ya, esto yo lo puse porque hay una, si nosotros adoptamos la nomenclatura antigua, esto es un cloruro de hidrógeno. Es un cloruro de hidrógeno, pero en la nomenclatura tradicional, que es la que se usa para los ácidos, ¿cómo se llamaría esto? Se llamaría ácido clorhídrico. Ya esa es la nomenclatura correcta de ese tipo de compuesto. Y esta, que es una sal binaria, sería un cloruro, no metal terminado en uro, del metal. O sea, es un cloruro de bario. O sea, la respuesta correcta sería E. Ya, muchachos y muchachas, harto conocimiento. Espero mañana poder subirle una guía de ejercicio, solo ejercicio. Así que cualquier consultita me van escribiendo, ¿ya? Y las vamos a ir Profe, respondiendo. Dígame. esto no es tan académico, pero ¿cómo recomienda usted aprenderse esto? Porque la verdad es que yo esto no lo vi porque fui técnico en media, entonces me complica, se me hace muy difícil. Bueno, lo que decía yo un poco al principio, esto es mucha memorización de cosas, mucha memorización de términos. Vayan ustedes mismos haciéndose a veces estas rutas de aprendizaje, asocien, lo que decía un poco, asocien compuestos que ya conocen con la nomenclatura. HCl lo conocen, ácido clorhídrico. Bueno, todos los ácidos binarios deberían ser de ese tipo. Conocen el cloruro de sodio. Todas las sales binarias deberían tener esta estructura, la misma terminación, el mismo orden, no metal, metal. ¿Sí? En lugar de NaCl les ponen un LiBr, entonces un bromuro de litio. ¿Entienden? Vayan pensando en moléculas que conocen, asociándolo a la nomenclatura. Lamentablemente van a tener que memorizarse cosas, memorizar cómo son las nomenclaturas de la UPAC. Entonces yo les decía, la UPAC son prefijos de número, la STOC son paréntesis números romanos, y la tradicional son los hipos o icoperico. También hagan juegos de palabras con esas terminaciones, quizás como el pico de pato o su chiquito. Traten de memorizarlo así. ¿Ya? Les voy a dejar una guía y voy a tratar de hacerme un espacio en una de las clases para que hagamos ejercicio. ¿Ya? Pero les voy a subir la guía de ejercicio primero. Y les voy a ir dejando capsulitas también en la página. ¿Ok? Eso lo recomiendo yo, que traten de ocupar lo que saben y relacionarlo con lo que no saben, hacer conexiones. Ya todos los oxoácidos son iguales, ya todos son la misma estructura, hidrógeno, no metal, oxígeno, y todos vienen de un anhídrido con agua. Ya jueguen a eso, pueden ver de dónde viene este oxoácido. Yo les dejé una tarea aquí. Vean de dónde viene, por ejemplo, este hipobromito de magnesio. ¿De dónde viene ese hipobromito de magnesio? ¿Por qué se llama hipobromito? Yo sé que era oso chiquito,
Por lo tanto, tenía que venir del hipobromoso. ¿Ya? Y si el hipobromoso, entonces la menor valencia del bromo. Entonces vayan ahí, jueguen así, vayan de esa sal ternaria hacia atrás. ¿De qué anhídrido viene esa sal ternaria? ¿Ya? Eso, cualquier cosa yo estoy para ayudarlo. Eso sería por hoy, chicos. Y Profe, ¿cuántos ejercicios aproximadamente cree que salgan así?